Antes de hablar del problema de la habitación mundial, habría que hablar de los beneficios de por qué la gente viene hacia las ciudades. Si hay algún problema con la habitación, es porque hay mucha gente queriendo venir a la ciudad y que necesita una habitación. ¿Y por qué la gente viene a las ciudades? Es porque tiene algo que ganar. Las ciudades no son acumulaciones de casas, son concentraciones de oportunidades. Oportunidades de trabajo, de educación, de salud, de transporte, de recreación. Y como consecuencia de que venir a la ciudad produce algún beneficio, tenemos el problema de proveer habitación de buena calidad para esa gente que viene a la ciudad porque hay algo que ganar. Las ciudades, al mismo tiempo, concentran masa crítica. Es donde se crea el conocimiento. Las ciudades son vehículos poderosos de creación de riqueza. Este proceso de gente que viene hacia las ciudades porque busca mejorar su calidad de vida, en el último tiempo probablemente tenga un par de características distintas. Primero, que hemos superado el umbral de tener más gente viviendo en el campo que en la ciudad. Y este proceso de urbanización está ocurriendo a una escala, a una velocidad y con una escasez de recursos que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Si nosotros no encontramos la manera de acomodar a la gente en las ciudades, no es que la gente va a dejar de venir a las ciudades, lo va a hacer de una mala manera, va a terminar viviendo en la ciudad de manera informal, con mala calidad de vida. Y ahí es donde aparece el desafío de la habitación social en las ciudades. Para tener una idea, el mundo tiene en este momento de 3.000 millones de habitantes son urbanos y de esos 1.000 millones están bajo la línea de pobreza. Al 2030 vamos a tener 5.000 millones de habitantes viviendo en ciudades y de esos 2.000 millones van a estar bajo la línea de pobreza. Eso significa que como humanidad nosotros necesitamos construir una ciudad de 1 millón de habitantes por semana con $10.000 por familia durante los próximos 20 años para acomodar de manera razonable esta gente que se mueve a la ciudad en busca de mejores perspectivas. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? No lo sabemos. Mi nombre es Praxedes Campos Riquelme. Cuando yo llegué acá a Quinta Monroy, se llamaban laberintos, porque no había luz. Había luz en las casas, pero no había luz en la calle, o sea, en los laberintos que habían. Solamente transitaban personas. Uno caminaba 20 metros, se encontraba con una puerta, tenías que abrir esa puerta
y caminar otro laberinto para encontrarte con 4 o 5 casas más. Era algo emblemático vivir en el medio de una ciudad, porque nosotros nos llamaban como que si fuéramos un punto negro dentro de lo que era lo social. ¿Ya? Porque, por ejemplo, tenemos Sodimac, los cines, el agropecuario, la avenida importante, y éramos nosotros un ojo negro. Le voy a contar algo de la Quinta Monroy. La Quinta Monroy era un laberinto, casas de Cholguán, que se escuchaban lo que hablaba uno al otro lado, no se podía vivir, había mucha drogadicción. Se vivía en hacinamiento, en un hacinamiento muy grande, porque en un dormitorio dormían el papá, la mamá, la abuelita, los nietos, los tíos. Y para mí eso no era correcto y había que hacer algo. La desconfianza de la gente era aceptable dentro de todo. Había gente que vivía 40 años y siempre les habían prometido que les iban a construir una casa en los terrenos que estaban desocupados acá mismo en Iquique. Pero nunca lo hicieron. Por lo tanto, la gente ya con 30 años que vivían acá no podían esperar nada más, o sea, no confiaban en el gobierno, en ninguno. En ese tramo que estábamos ahí, que ellos vendían la Quinta Monroy, que nos botaban, aparece Chile Barrio. Y a Chile Barrio era una institución del gobierno que nosotros no creíamos, pensábamos que ellos querían desalojarnos de acá y quedarse ellos con el terreno, Chile Barrio. A ellos les costó un mundo para que nosotros creyamos en ellos, porque nosotros no creíamos, le decíamos, no, es mentira, sino ellos querían puro sacarnos de acá y listo. Pedíamos al gobierno que nos reconociera como personas, como asentamiento de extrema pobreza para entrar en el programa de gobierno que era Chile Barrio y además en la vivienda dinámica sin deuda. Chile Barrio, más que un programa, yo diría que fue una manera de intervenir en política pública, una manera de trabajar en el territorio diferente a lo que hasta ese momento se había hecho, ¿ya? Es, desde el punto de vista ahora de programa público, es un programa intersectorial, ¿ya? Que tiene como objetivo atender los campamentos, ¿ya? Que son los asentamientos precarios donde la gente no tiene ni agua potable ni alcantarillado y su vivienda está en una condición muy precaria. Cuando nosotros enfrentamos nuestro primer proyecto, que era la radicación en vez de la erradicación, es decir, dejar a las familias ahí donde históricamente habían ocupado un predio en el centro de la ciudad durante los últimos 30 años, en vez de llevarlos en una solución a la periferia, están marginadas y segregadas de las oportunidades que las ciudades concentran. Yo creo que es importante entender lo siguiente. La evidencia en el mundo muestra que una familia de clase media vive razonablemente bien en torno a los 80 metros cuadrados. Si hay dinero, sea dinero público, países que sean suficientemente ricos para que la vivienda social tenga en torno a ese tamaño, entonces no hay un problema. Pero ¿qué pasa cuando no hay dinero suficiente? Que en general lo que uno observa frente a la escasez de recursos por parte del Estado y del mercado privado de la construcción son dos estrategias. Por un lado, reducir el tamaño de la unidad, y esa reducción de tamaño en general en el mundo está en torno a los 40 metros cuadrados. Y desplazar, colocar las viviendas ahí donde el suelo cuesta poco. El mercado tiende a entender, o las políticas públicas tienden a entender, que 40 metros cuadrados son, por tanto, una casa pequeña. Para pasar de esta teoría a la práctica, en Elemental, lo primero que hicimos fue preguntarnos si esos 40 metros cuadrados que se pueden pagar con fondos públicos, en vez de ser vistos como una casa pequeña, podían ser considerados como la mitad de esa casa buena de 80 metros cuadrados que es en la que una familia de clase media puede vivir. Cuando uno reformula el problema como la mitad de una casa buena es mejor que una casa pequeña, la pregunta clave es
¿qué mitad hacemos? Y nos parecía que con dinero público había que hacer aquella mitad que una familia por cuenta propia no iba a poder hacer. Lo primero que hicimos fue, por tanto, identificar aquellas condiciones de diseño que pertenecen a la mitad que una familia difícilmente iba a hacer bien por cuenta propia. La segunda idea que nos parecía relevante poner en juego es ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde? No solamente es algo que las familias no pueden modificar por mucho tiempo, energía o dinero que inviertan, sino que la localización es por lejos lo que más influye en la valorización o no de esa vivienda en el tiempo. Cuando nos entregaron la casa, el arquitecto Aravena le dijo, usted tiene las cartas ahí sobre la mesa, usted tiene que ser arquitecto y ver cómo van a hacer su casa. Nosotros le entregamos esta parte y ustedes tienen que crecer. Veníamos a los talleres con los arquitectos, lo decían, mire, ¿qué quieren hacer en el patio? Pongan jardines, hagan un hornito. Nos dan tantas ideas pues, de cómo hacer nuestra frontera, decía, adornar su casa. Use la cabeza, le digo yo, vea cómo le puede quedar mejor. Si dijo el arquitecto, ustedes tienen que crecer, crezcan ustedes. El edificio paralelo que nosotros llamamos fue ese edificio que era capaz de tener una casa abajo que adquiría su potencial de clase media de 80 metros cuadrados construyendo horizontalmente en el terreno y un departamento dúplex encima que podía adquirir su potencial de clase media de 80 metros cuadrados construyendo en el vacío que nosotros dejábamos disponible. Y este esquema del edificio paralelo con unidades inicialmente pequeñas, que era lo que los fondos públicos podían pagar, pero que con cargo a la propia construcción de la gente podía adquirir el potencial de clase media, fue, diría, la estrategia para transformar la escasez de recursos en una sociedad en que el Estado se hacía cargo de aquello que las familias no podían hacer individualmente y las familias luego completaban lo que estructuralmente era entregado con coordinación profesional y podían además personalizar esa unidad hacia sus necesidades individuales. Si en vez de usar esta estrategia de la reducción y el desplazamiento frente a la escasez de recursos, nosotros pensamos en la incrementalidad. Si no tengo suficientes recursos hoy, hagamos aquello que sea difícil de hacer y permitamos que se complete en el tiempo. Si la escasez se enfrenta por medio de la incrementalidad, probablemente estaremos usando esa capacidad de autoconstrucción de la gente como un recurso que en vez de ser visto como un deterioro de las soluciones del Estado o del mercado privado, como un proceso de personalización y de customización de viviendas que en general no tienen esa capacidad de reaccionar a la diversidad social. Diez años atrás esta vivienda nos costó 171.000 pesos. En los días de hoy, al año 2013, esta vivienda tiene un costo para una venta, si fuera el caso, de entre 38 y 42 millones de pesos. O sea, 1000 veces más de lo que podría haber costado hace 10 años atrás. En vez de pensar que una buena casa social es una casa más grande o con mejor terminaciones, porque eso es algo que una familia puede hacer por su cuenta, para nosotros una vivienda de calidad era aquella capaz de aumentar de valor en el tiempo. Si eso ocurría, la vivienda iba a poder ser considerada, la política de vivienda iba a poder ser considerada como una inversión y no como un gasto social. Todos nosotros esperamos que esa vivienda aumente de valor en el tiempo y para una familia pobre es muy relevante que ese patrimonio familiar de la vivienda aumente de valor en el tiempo, porque en la medida que hay un aumento de ese valor, esa familia puede usar la vivienda como un mecanismo de superación de pobreza y no solo como una protección frente a la intemperie. Lo incremental no es nuevo, pero lo incremental entendido como una vivienda que es capaz de adquirir un estándar de clase media por medio de la autoconstrucción y no a pesar de la autoconstrucción, probablemente eso sí sea lo nuevo. La informalidad
la favelización no es el problema, puede ser parte de la solución. Para la velocidad y la escala con que hay que dar solución a la gente viniendo hacia las ciudades, la autoconstrucción, en vez de ser el problema como lo hemos visto hasta ahora, probablemente sea la única manera de solucionar este desafío que tenemos como planeta.